Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. El video de hoy va a ser de capacitancia. Yo les había comentado que por video les quería tocar el tema de capacitancia porque la teoría para la Olimpiada es sencilla y además la teoría como tal de capacitancia es un poquito más compleja y esa parte compleja se las quería dar por video ya que no es necesario que lo sepan para la Olimpiada. Pero pensándolo, creo yo que sería bueno que haga dos videos, uno donde exponga la teoría necesaria para la Olimpiada, para aquellos que no conozcan bien del tema, o para aquellos que sí lo conozcan y requieran reforzar ciertos conceptos o ciertos ejercicios. Y segundo, ya voy a hacer, después de esto, les mandaría el video donde está la parte de capacitancia, de donde está toda la teoría difícil, compleja. En total creo yo que serían 3 videos. Este donde explico la teoría sencilla, lo que requieren para la Olimpiada y voy a hacer unos 3 ejercicios. Después un video de pura teoría compleja, fuerte de lo que es la capacitancia. Y un tercer video con ejercicios de esta última teoría. Bueno, comencemos. La capacitancia, de manera conceptual, se puede entender como una medida, debe haber muchas, pero esta es una medida de cómo un sistema de conductores puede almacenar carga. Por lo mismo, la capacitancia tiene que estar relacionada con la carga. ¿Y cómo yo almaceno carga en un conductor? Pues simplemente tengo que aplicar una diferencia de potencial. Si yo aplico un potencial a un conductor, yo sé que va a estar cargado. Si el potencial es cero, pues yo sé que el conductor no va a estar cargado. Entonces aquí sería el potencial. Entonces, por ejemplo, vamos a estar calculando capacitancias de sistemas de dos conductores, como el capacitor de placas paralelas, que este es un típico caso que ustedes ya conocen, que de todos modos aquí vamos a hacer rápido. Aquí tengo una placa positiva, una negativa, y como hay una diferencia de potencial y cada una está cargada, pues puedo calcular la capacitancia, ¿no? Porque este sistema almacena carga. Entonces, conceptualmente la capacitancia me habla de eso, de fijado un potencial, ¿cuánta carga puedo almacenar? Si la capacitancia es grande, quiere decir que fijo un potencial, puede ser un potencial grande, un potencial pequeño. Comparado con este es mucha la carga que puedo almacenar. Y al contrario, fijo un potencial, si la capacitancia es pequeña, lo que quiere decir es que puedo almacenar poca carga. Ustedes saben que cuando yo tengo una configuración de carga, tengo un campo eléctrico. Y por tener un campo eléctrico, voy a tener energía. Entonces, explicado esto, esto lo van a encontrar en muchos libros, pero a mi parecer, y algunos libros concordarán conmigo, la forma más correcta de escribir la capacitancia entre dos conductores sería la carga del conductor positivo dividido entre el potencial del conductor positivo menos el potencial del conductor negativo. Aquí queda medio ambiguo porque no se sabe a qué se refiere la V, porque bien puede referirse a una diferencia de potencial o puede referirse al potencial en general, y el potencial es dada una posición. Entonces aquí yo ya estoy calculando una diferencia de potencial. Escrito de otra forma sería la carga, ya sabiendo que voy a tomar positiva la carga, dividido entre el valor absoluto de la diferencia de potencial. Esta es otra forma de escribirlo. Pues si se fijan, la diferencia es que aquí no escribo V, sino un cambio en el potencial, porque eso es lo que voy a estar buscando. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa? Muy bien. Entonces, ya habiendo mencionado que fijo una diferencia de potencial o un potencial, la capacitancia me habla de qué tanta carga y eso implica que también en cierto sentido me va a hablar de la energía. Vamos a ver cómo es la capacitancia de ciertos sistemas y cómo es la energía. Bueno, antes de continuar quisiera mencionarles que la capacitancia, esto de aquí, solo es una magnitud que depende de la geometría, no depende de otra cosa.
Es decir, no va a depender de cuánta carga yo haya colocado, no va a depender de cuánto potencial, sino solo va a depender de la geometría. Y esto es algo muy importante. Conceptualmente no se ve. Pues, conceptualmente yo puedo decir, ¿sabes qué? El potencial, al menos así como lo he dicho hasta ahorita, a lo mejor el potencial puede depender, por ejemplo, cuadráticamente de la carga, y en ese caso la capacitancia iría como 1 entre la carga, ¿no? Porque este de aquí va como el cuadrado de la carga, aquí tengo carga, entonces se elimina, y por lo tanto la capacitancia dependería de la carga, e iría como 1 entre la carga. O yo te puedo decir, ¿sabes qué? El potencial no depende de la carga, y en ese caso la capacitancia iría lineal con la carga. Pero no es el caso. Para toda distribución, aquí no importa de qué estemos hablando, pero para toda distribución que uno pueda considerar, esto puede quedar un poco más claro en la teoría más abstracta de capacitancia que voy a tocar en otro video. La capacitancia solo va a depender de la geometría y no va a depender ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Bueno, entonces hagamos unos ejercicios. El primer ejemplo que voy a ver es el típico caso de un capacitor de placas paralelas. Bueno, nada más le voy a poner placas paralelas. Y consiste en un capacitor, bueno, este capacitor, mejor dicho, consiste en tener un conductor plano y separado de este conductor plano otro conductor plano. Supongamos que están separados una distancia d y cada uno tiene un área A. Si yo considero, por ejemplo, voy a considerar esto, que de la distancia d, que es la separación entre las placas, es mucho menor a alguna de las dimensiones del área. En particular puedo decir la raíz cuadrada del área. El área tiene unidades de metro cuadrado, entonces la raíz tendría unidades de metro. D, que es la separación, tiene unidades de distancia, unidades de metro. Entonces, si se cumple esto, que la distancia es mucho menor a la raíz cuadrada del área, o bien pudiera decir que es mucho menor a alguna de las dimensiones lineales del área, es lo mismo. Lo que quiero decir es que estas placas, la placa de aquí y esta placa, están muy, muy, muy juntas, exageradamente juntas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo único que quiere decir es que puedo aproximar este sistema como si fuera si fueran dos placas infinitas. Entonces, yo sé que, bueno, aquí voy a dibujar un poquito abajo. Yo sé que una placa infinita, digamos que esta es una placa infinita, se extiende hasta el infinito. El campo eléctrico arriba de la placa apunta hacia acá. Esto lo podemos hacer con ley de Gauss, los invito a que lo hagan, no es complicado. Y aquí apunta hacia abajo. La dirección del campo eléctrico se puede ver por simetría. Y utilizando ley de Gauss puedo ver que el campo eléctrico arriba tiene que ir como sigma, que es la densidad superficial de carga, entre 2 epsilon 0 por n unitario. N unitario es un vector que apunta hacia arriba. Este es n unitario. Entonces este es el campo eléctrico arriba. Y el campo eléctrico abajo, pues claramente tiene que tener el signo contrario, entonces sería menos. Y luego sería el vector n unitario, eso es que apunta hacia abajo. ¿Y cuál es su magnitud? Pues es la misma. Sigma entre 2 epsilon 0. Esto les digo, lo pueden calcular por ley de Gauss y la dirección la pueden obtener por cuestiones de simetría. Entonces, cuando yo junte dos placas, si se fijan,
la placa de abajo va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Y alguien dirá que, la placa de arriba genera uno en esta dirección y se anula. Bueno, eso sería cierto si considero que tienen la misma carga, pero no es así. Esta voy a considerar que la de abajo tiene carga positiva y la de abajo carga negativa. En realidad no va a importar cuál tome como positivo y cuál tome como negativo. No va a importar porque no depende de cómo está mi sistema, sino de la geometría. De eso va a depender de la capacitancia, únicamente de la geometría. Yo bien pudiera considerar que la de abajo es positiva, digo que la de abajo es negativa y la de arriba es positiva, y voy a llegar exactamente al mismo resultado. Pero yo no voy a hacer eso. Voy a considerar que la de abajo es positiva y que la de arriba es negativa. Entonces, efectivamente, aquí en la parte, la placa de abajo que es positiva, justo arriba de esta, el campo eléctrico apunta hacia arriba y justo debajo apunta hacia abajo. Pero la placa con carga negativa, que le voy a poner con color azul, digo con color verde, su campo eléctrico tiene el sentido contrario. ¿Por qué? Bueno, porque para este, sigma es negativo. Entonces, aquí tengo un signo más implícitamente, entonces más con menos me da menos. Y eso quiere decir que apunta en la dirección negativa, es decir, apuntaría hacia adentro de la placa. Y aquí tengo un signo menos, pero como sigma es negativo, pues me da más. Y eso quiere decir que en la parte de abajo apunta hacia adentro de la placa. ¿Ok? Entonces, lo único que quiere decir es que aquí el campo eléctrico entra y aquí también. Entonces, si se fijan, aquí el campo eléctrico se va a sumar. ¿Cuál es la magnitud de este? Sigma entre 2 epsilon 0. ¿Cuál es la magnitud de este? Sigma entre 2 epsilon 0. Tomando el valor absoluto. Claro está, porque es una magnitud. La magnitud siempre es positiva. Entonces, yo ya sé que la magnitud del campo eléctrico, aquí adentro, lo voy a escribir con rojo, la magnitud, pues va a ser sigma entre epsilon 0. ¿Por qué? Porque aquí es sigma entre 2 epsilon 0 más la contribución de la placa de arriba, que sería sigma entre 2 epsilon 0. Entonces se elimina ese 2 y aparece esto de aquí. Yo ya sé la diferencia de potencial. También pueden escribir que aquí afuera el campo eléctrico tendría que ser 0 y acá también. Pero bueno, eso ya los dejo que ustedes vean el porqué. Solo me va a importar esto de aquí, porque esto va a ser suficiente para encontrar la diferencia de potencial. Bueno, aquí es magnitud, ¿verdad? Entonces, tomemos un sistema de coordenadas. Tomemos, por ejemplo, el sistema de coordenadas que tiene el origen aquí en la placa de abajo. Por ejemplo, esta es la coordenada Y, esta es la coordenada Z y el eje X sale de la pantalla. Entonces, el campo eléctrico, voy a escribir aquí abajo, el campo eléctrico dentro del capacitor, claro, es sigma entre entre epsilon 0 por Z unitario, o K unitario, como le quieran decir. Y ahora sí puedo yo calcular la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ojo, de la carga positiva a la carga negativa, siempre tiene que ser de esta forma, es igual a la integral de 0 hasta D del campo eléctrico producto punto de ese. Bueno, lo más correcto sería poner esto, ¿no? Desde la carga negativa hasta la carga positiva del campo eléctrico producto punto dl, donde dl es un vector diferencial de desplazamiento. Pero esto es igual a la integral de 0 a d de la magnitud del campo eléctrico, que eso es sigma entre epsilon 0 por dz. Y esto pues es simplemente sigma por d entre epsilon 0.
Esa es la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. Entonces, ya tengo la diferencia de potencial. Y ahora solo tengo que dividir entre la carga positiva. Digo, la carga positiva entre la diferencia de potencial. Entonces yo tendría, la carga es sigma por el área. Esa es la carga total. Dividido entre la diferencia de potencial, que es sigma por d entre epsilon 0. Y esto me queda epsilon por el área entre d. Y este ya sería la capacitancia. Si se fijan, efectivamente solo depende del área y de la distancia d. O sea, solo depende de condiciones geométricas. Y epsilon 0 es una constante. Aquí tengo que aclarar algo. Y es muy importante que lo aclare. En realidad esto es aproximadamente, ¿no? Porque este campo eléctrico de aquí es el campo eléctrico cuando la placa es infinita. Y aquí yo no tengo placas infinitas, yo tengo placas finitas. Pudiera calcular la capacitancia por unidad de área. Eso sí que pudiera, pero bueno, no es lo que me están pidiendo. Pero si yo lo quisiera hacer, la capacitancia por unidad de área, y esto sí sería igual, o sea, no es aproximadamente, y esto es para la condición de placas infinitas, sería epsilon 0 entre d. Pero esto es para placas infinitas, ¿no? Y esta es la capacitancia por unidad de área, no que literal esté dividiendo el área. Pero bueno, en realidad esto es una aproximación, pero es una muy buena aproximación en la vida real. Ya calculamos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Ahora calculemos, por ejemplo, la capacitancia de un capacitor esférico. Consideremos un capacitor aquí. Y ahora, de un conductor, perdón. Y luego otro conductor concéntrico a este. Algo de este estilo. El conductor de adentro, ambos son conductores esféricos. Digamos que este conductor de aquí, el de afuera, es solo un cascarón. Este de abajo, de adentro, perdón, puede ser un cascarón o bien puede ser una esfera completamente rellena. En realidad no importa. ¿Por qué? Bueno, porque si fuera un conductor, si fuera una esfera rellena conductora y no un cascarón, el campo eléctrico sigue siendo cero. Ustedes saben que el campo eléctrico dentro de un cascarón, aquí yo tengo un cascarón esférico, dentro de este cascarón el campo eléctrico es cero y el campo fuera es como el de una carga puntual y es distinto de cero. Bueno, si yo tuviera si estuviera esto relleno, no fuera un cascarón, sino fuera un conductor esférico así totalmente relleno. Como es un conductor, el campo eléctrico sigue siendo cero dentro, por ser un conductor. Entonces tengo exactamente la misma situación. Por eso no importa si es un cascarón o un conductor completo. Bueno, ahora consideremos que el conductor de adentro, en la esfera de adentro, ya sea un cascarón o la esfera completa, tiene radio A y el conductor de afuera tiene radio B. Esto es suficiente para encontrar la capacitancia, puesto que son las únicas condiciones geométricas que se requieren. Ahora, como ya lo había dicho, solo depende de condiciones geométricas. Yo puedo considerar donde yo quiera la carga positiva y la carga negativa. En particular voy a elegir aquí la carga negativa, la carga positiva, y aquí la carga negativa. Repito, yo sé por ley de Gauss que adentro el campo eléctrico es cero y afuera del conductor de adentro es como el de una carga puntual. Y el conductor de afuera, este de aquí, su campo eléctrico, el campo eléctrico que genera es cero. Entonces básicamente esto se divide en tres regiones. Aquí el campo eléctrico es cero porque está tanto dentro de la esfera chiquita como de la esfera grande.
Aquí el campo eléctrico no es cero y es igual al campo eléctrico que genera la esfera pequeña. Es decir, es igual a la carga entre 4pi epsilon 0 r al cuadrado y aquí pongo el vector r unitario. Y esta es la carga positiva. Solo considero la carga positiva porque la carga negativa, que es la esfera grande, como sigo estando dentro de ella, pues su campo eléctrico es cero. Pero ya no es cero el campo eléctrico del conductor de adentro. O sea, ahí voy a tener dos contribuciones, el de adentro y el de afuera. Y en este caso, la contribución del conductor de afuera es cero, pero el de adentro no es cero. Y ahora la tercera región es aquí afuera. Entonces, aquí afuera, la contribución del campo, la contribución del conductor de adentro sigue siendo esta, como el de una carga puntual. Pero ahora tendría que sumarle la contribución del conductor de afuera, porque ya estoy fuera de este segundo conductor. Entonces ahí el campo eléctrico no es cero y además es el de una carga puntual. Entonces sería menos Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrada por r unitario. Se anulan y esto sería cero, ¿no? Entonces el campo eléctrico aquí vuelve a ser cero. Pero bueno, en realidad no me importa el campo eléctrico adentro y fuera. Solo me importa el campo eléctrico entre los conductores. ¿Por qué? Porque solo busco la diferencia de potencial entre estos. Déjenme borrar un poco. Ok, listo. Entonces yo sé que dentro de los conductores el campo eléctrico tiene que ser 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga, que en este caso es positiva, entre r cuadrada por el vector r unitario. Y que la diferencia de potencial que yo estoy buscando es la diferencia de potencial que es del positivo al negativo, sería la integral de esto. Bueno, el error que cometí de no explicarles acá, bueno, aquí sería un signo menos. Sí, porque aquí en realidad a esta posición, a z igual a 0, estaba el conductor positivo, y aquí a una altura z igual a d estaba el conductor negativo, pero este signo menos de afuera invierte el orden de integración. Entonces aquí sería menos la integral desde el conductor negativo hasta el conductor positivo de el campo eléctrico producto punto dl. ¿Sí? Recuerden que esto es el potencial, ¿no? Así lo habíamos definido. El potencial, en la clase de electrostática original, habíamos visto que el potencial era menos la integral desde el infinito hasta el punto donde yo quiero saber el campo hasta al punto donde yo quiero saber el potencial del campo eléctrico producto punto dl. Esto es lo que habíamos visto con anterioridad. Y bueno, la diferencia de potencial es esta. Y esto sería igual a menos la integral. La carga negativa, ¿dónde está? Está a un radio B. Y la carga positiva está a un radio A. ¿De quién? 1 entre 4pi epsilon 0, Q entre R al cuadrado, y aquí me quedaría un diferencial de R. Cuando yo haga el producto punto, me queda este diferencial de R, que sería un segmento diferencial. Si esta es la coordenada radial, un dr sería algo de este estilo, de aquí a acá. Bueno, entonces esto sería igual a la integral de a a b. Si se fijan, el signo menos me invirtió el orden de integración. Pudiera sacar la constante, entonces esto sería 1 entre 4pi epsilon 0. Bueno, también pudiera sacar la carga de dr entre r al cuadrado. Y
esto es simplemente la carga Q dividido entre 4pi epsilon 0 por 1 entre A menos 1 entre B. Porque la integral de esto de aquí es menos 1 entre R, y al evaluar en los límites de integración me queda lo anterior. O bien, escrito de otra forma, esto es la carga Q por B menos A dividido entre 4pi epsilon 0 AB. Perdón, aquí es A por B. Esta es la diferencia de potencial entre el conductor positivo y el conductor negativo. Y entonces la capacitancia sería la carga del conductor positivo dividido entre la diferencia de potencial. ¿Y cuál es esa diferencia de potencial? La carga Q por B menos A dividido entre 4pi epsilon 0 por AB. Es decir, esto es igual a 4pi epsilon 0 por AB dividido entre B menos A. Y esta ya sería la capacitancia de un conductor esférico. Por último, otro ejemplo clásico sería el capacitor de la capacidad, de un conductor cilíndrico. Consideremos aquí un conductor cilíndrico que se extiende hasta el infinito. Y luego aquí tengo otro conductor. Y digamos que este está relleno. Es más, déjenme busco una imagen que lo pueda ejemplificar correctamente. Bueno, mejor no. La idea es que aquí tengo un conductor. Y concéntrico a este conductor, es como si fuera un tubo, más o menos, imaginen un tubo de metal. Concéntrico a este conductor hay otro conductor. Pero este ya no es, el de adentro puede estar rellenito o puede que no, no importa. Como en el capacitor esférico. Y pues claramente el de afuera, ese sí no puede estar relleno, ¿verdad? Y ese lo voy a poner, además este lo voy a pintar de otro color. El de gris es el conductor de afuera, que es como si ustedes doblaran una hoja de papel y ya les queda un cilindro hueco. Y el de abajo ya es como si fuera una barra de metal. Ese es mi capacitor. Y voy a suponer que se extiende hasta el infinito. Entonces, esta parte de aquí, pues es esto de aquí. Y esto tiene un radio. Voy a considerar que tiene un radio A. Y el conductor de afuera tiene un radio B. Ahora, yo sé que el campo eléctrico de un conductor de un cilindro infinito es el siguiente. Dentro del conductor, el campo eléctrico es 0. Y fuera del conductor, bueno, es más, hagámoslo rápido por ley de Gauss para que a alguno no le quede duda. Tomemos aquí el conductor. Un conductor, imagínense que esto es otro sistema. Aquí tengo un conductor esférico que está uniformemente cargado en su superficie, claro, porque es conductor. Tiene una distribución sigma de carga y se extiende hasta el infinito. El que se extiende hasta el infinito lo que quiere decir es que no puede depender de la coordenada z. Si yo aquí pongo coordenadas cilíndricas, no puede depender de la coordenada z. ¿Por qué? Bueno, porque es infinito. Si yo pongo el origen aquí arribita, voy a tener tanto infinito para arriba como infinito para abajo. Si yo lo pongo un poco más abajo, sucede lo mismo. Tengo la misma cantidad arriba que abajo, entonces no puede depender de z.
Entonces, por conveniencia, digamos que yo quiero saber el campo eléctrico en este punto. Ahí yo voy a poner el origen a la misma altura. Y por lo mismo que tengo infinito arriba e infinito abajo, si yo me tomo un diferencial de carga en esta parte, a esta altura, va a ejercer un campo eléctrico en esta dirección. Y hay un punto simétrico a este que genera un campo eléctrico en esta dirección. Las componentes verticales se anulan y solo sobrevive la componente, digamos, perpendicular al eje Z, que es la componente radial. Componente radial. Entonces, ya vemos que tampoco va a tener, tampoco va a depender, no solo no va a depender de la coordenada Z, sino el campo eléctrico no va a tener componente Z. Ahora, tampoco puede depender del ángulo azimutal porque tengo esta simetría respecto al eje Z. O sea, yo puedo rotar el sistema y en principio debería tener exactamente el mismo resultado. Entonces tampoco va a depender del ángulo azimutal. Solo puede depender de la distancia radial, de aquí a acá. Bueno, entonces voy a tomarme una superficie gaussiana que sea de la siguiente forma. Que tenga una altura h y estas caras son paralelas al eje Z. Estas caras de aquí son paralelas al eje Z. Y estas caras de aquí son perpendiculares al eje Z. Es decir, esto es como si fuera un disco. Esta superficie gaussiana es un disco, prácticamente. Entonces, les repito, la superficie gaussiana que me voy a tomar es un disco de radio ρ y altura h, que estas caras de aquí, las caras planas, son perpendiculares al eje Z, y eso quiere decir que la cara curva va a ser paralela al eje Z, o bien paralela a la cara curva del cilindro, es lo mismo. Entonces, por lo ya explicado, el campo eléctrico solo va a apuntar en esta dirección. Entonces, si se fijan, el campo eléctrico es paralelo a las tapas, a las caras planas del cilindro. Por lo que al hacer la integral de flujo, pues no van a contribuir al flujo. ¿Por qué? Porque los diferenciales de área apuntan hacia arriba, apuntan perpendiculares a la superficie y el campo eléctrico es paralelo. Entonces estas caras de aquí, su flujo es cero. Y eso quiere decir que solo va a contribuir al flujo la cara curva. La cara curva en todo momento tiene radio ρ. Entonces, sobre la cara curva, el campo eléctrico permanece constante. ¿Por qué? Bueno, porque ya habíamos hecho la argumentación que el campo eléctrico solo dependía del radio, solo dependía de ρ. Y en cada punto de la cara curva, la distancia ρ es constante. Entonces el campo eléctrico va a ser constante y solo me va a quedar la magnitud del campo por la integral del diferencial de área. Ah, pues esto es el área total, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada, que la carga encerrada va a ser sigma por esta área de aquí. Esta área curva. El área curva es 2pi por el radio del cilindro. Lo voy a poner como A, o radio R mejor. El cilindro tiene un radio R por H. Este es el área curva del cilindro. Y si yo lo multiplico, que está encerrada en este cilindrito gaussiano. Y si yo lo multiplico por sigma, me daría la carga encerrada. Dividido entre epsilon 0. Entonces voy a tener que el campo eléctrico por el área total. ¿Cuál es el área total de la superficie gaussiana? La cara curva, pues en realidad. 2pi por ρ por h. Esto tiene que ser igual a sigma 2pi r por h entre epsilon 0. Y de aquí obtengo que el campo eléctrico tiene que ser igual
a sigma entre epsilon 0 por r entre ρ. Y este es el campo eléctrico. Y ya en su forma vectorial, disculpen, ya en su forma vectorial, el campo eléctrico se debería de ver como su magnitud, que es sigma por r entre epsilon 0 por 1 entre ρ, esta es la magnitud, por el vector unitario ρ, que apunta en la dirección radial. Ese es el campo eléctrico. Si yo hago el mismo argumento, por ley de Gauss, el campo eléctrico dentro tiene que ser 0. Aquí tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque no importa qué curva yo me tome, la carga encerrada dentro siempre va a ser 0, porque es un conductor. No hay cargas dentro. Entonces el campo eléctrico es 0 dentro del conductor. Muy bien, ahora retomemos este caso de aquí. Aquí adentro, esta región de aquí está adentro de los dos conductores, entonces el campo eléctrico aquí es 0. Esta región de aquí, voy a poner de otro color, la región verde, que es el espacio entre los dos conductores, el campo eléctrico no es 0. Como estoy dentro del conductor grande, la contribución del conductor grande en esa región sigue siendo 0. Pero ahora no estoy dentro del conductor pequeño, estoy fuera. Entonces el campo eléctrico es el del conductor pequeño y es distinto de 0. Eso lo único que quiere decir es que el campo eléctrico del conductor, digo, el campo eléctrico entre conductores, esto es aparte, aquí voy a poner una línea divisora. Y esto me lo voy a llevar un poco más abajo. Entonces, el campo eléctrico entre los conductores tiene que ser igual a el campo eléctrico que generaría el cilindro de adentro. Y eso es sigma por el radio interno entre epsilon 0 por 1 entre ρ por ρ unitario. Ρ, la coordenada ρ, pues tiene que estar dentro del conductor grande, pero fuera del conductor pequeño. Y ahora voy a encontrar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es menos la integral de la carga negativa a la placa positiva del campo eléctrico, producto punto, el diferencial de desplazamiento. Y esto es menos la integral. La placa negativa está a un radio B, la placa positiva está a un radio A, del campo eléctrico, eso sí, creo que no lo mencioné, pero estoy considerando que el conductor de dentro es el que tiene carga positiva y el conductor de afuera carga negativa. Del campo eléctrico que es sigma A entre epsilon 0 por 1 entre ρ por dρ. Al hacer el producto punto aparece este diferencial de ρ. Y esto de aquí quedaría como sigma entre A epsilon 0 por la integral desde A hasta B de dρ entre ρ. Que esta integral es sencilla, es logaritmo natural, entonces esto me queda sigma A entre epsilon 0 por el logaritmo natural de B entre A y listo. Esta ya es la diferencia de potencial. Y ahora solo tengo que, para encontrar la capacitancia, tengo que dividir la carga total entre lo que sería la carga total entre la diferencia potencial. La carga total sería, aquí voy a hacer un pequeño truquito. Como son infinitos, no tengo una carga total, pero sí puedo encontrar una carga por unidad de longitud. Es decir, una carga entre la longitud. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno,
Primero voy a tomarme solo del sistema de conductores de acá arriba, de este sistema que es el que yo quiero saber la capacitancia. Voy a tomarme solo una longitud L. Entonces la capacitancia en esa longitud L tiene que ser la carga total, la carga total del conductor positivo, que es sigma por 2pi por el radio del conductor positivo por L, dividido entre la diferencia potencial, que es sigma A entre epsilon 0 por el logaritmo natural de B entre A. Esto de aquí me va a dar 2pi epsilon 0 por L entre el logaritmo natural de B sobre A. Y de aquí encuentro que la capacitancia por unidad de longitud tiene que ser 2pi epsilon 0 entre el logaritmo natural de B entre A. Si se fijan, esta L es de cualquier tamaño, ¿no? Yo nomás dije que me iba a tomar un segmento de longitud L en este capacitor infinito. Y ya, esta sería la capacitancia por unidad de longitud. Si yo tuviera el mismo sistema de capacitores, que un capacitor dentro, de un conductor dentro, y fuera del conductor tuviera otro conductor, es decir, tuviera este capacitor cilíndrico, que estoy encontrando su capacitancia, yo pudiera utilizar una aproximación. Yo pudiera decir que el B menos A, que es la separación entre los conductores, esta distancia es mucho menor a la longitud, del conductor. Si yo hago esto de aquí, supongamos que tengo una longitud L este capacitor, en este caso su capacitancia pues sería aproximadamente 2pi epsilon 0 por L entre logaritmo natural de B entre A. ¿Sí? Recordemos que esta es la capacitancia por unidad de longitud cuando son infinitos los dos cilindros. Pero si son finitos de longitud L, pues la capacitancia es aproximadamente esto de aquí, siempre y cuando, eso es importante, siempre y cuando la distancia entre los conductores, esta separación entre los conductores, que es B menos A, sea mucho menor a la longitud L. O sea, esta consideración de aquí es lo que me va a ayudar a aproximar la diferencia de potencial a esto de aquí. Muy bien, estos son los dos ejercicios los tres ejercicios de capacitancia más clásicos que se van a topar. Lo último que quedaría por mencionar respecto a capacitancia es algo que vaya la redundancia, yo ya había mencionado. Y es que si la capacitancia me dice una medida de cómo se almacena la carga en un sistema de conductores, como son conductores, al haber carga tiene que haber campo eléctrico, y al haber campo eléctrico hay energía. Y entonces, ¿cómo es la energía almacenada? Lo que estoy diciendo es cómo es la energía almacenada en un capacitor. Y eso es un medio de la capacitancia por el potencial que se está aplicando al cuadrado. Otra forma de verlo es la carga total almacenada al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. ¿Cómo llego a esta fórmula de aquí? Bueno, si obtengo esta, ustedes pudieran obtener esta de aquí. De una forma muy sencilla. Ustedes saben que la capacitancia se define como la carga entre el potencial. Entonces, ya inmediatamente pudieran pasar de una fórmula a la otra. Pero ¿cómo obtengo la energía almacenada? Bueno, la energía almacenada es la integral del potencial por el diferencial de carga. Eso ustedes saben que es la energía. Y esto sería la integral desde 0 hasta una carga Q total. O sea, al inicio
no va a estar cargado el capacitor y después lo voy a cargar hasta una carga Q. Del potencial, ¿cuál es el potencial? El potencial lo puedo obtener de aquí. El potencial es la carga que he puesto entre la capacitancia por diferencial de carga. Es decir, lo que yo estoy diciendo, cuando tengo una carga Q, el sistema va a tener un potencial igual a Q entre C. Entonces, si yo le agrego un diferencial de carga, pues el diferencial de energía es, perdón, esto no va aquí. Si yo le agrego un diferencial de carga, pues el aumento en la energía es el potencial justo en ese momento por el diferencial de carga. Y esto simplemente lo voy a integrar desde que tengo carga 0 hasta que tengo una carga total Q mayúscula. Eso es lo que dice esta expresión de aquí. Estoy considerando que al inicio no está cargado, entonces el potencial inicialmente sería 0 y le agrego un diferencial de carga. Y luego en ese momento, ya que tengo un poquito de carga, ya el potencial no es 0, le agrego otro poquito de carga. Y luego le agrego otro poquito de carga. Y así, y lo sumo. Eso es lo que me dice esta expresión. Por eso aquí ya no pongo el 1 medio, porque el 1 medio aparecía cuando el potencial, cuando no consideraba que el potencial aumentaba de poquito en poquito. Y bueno, esto de aquí tiene que ser igual a Q cuadrada entre 12, que es precisamente esta expresión de aquí. Y esto, pues les repito, es la energía que se almacena en un capacitor cuando yo voy agregando carga. Creo que esto sería todo lo necesario respecto a capacitancia que requieren para la Olimpiada. Entonces, hasta aquí la dejamos y espero que se les haga, pues hayan entendido todo respecto a este video.